SER Podcast. Condenar a un fiscal general, inhabilitar a un fiscal general son palabras mayores. El Tribunal Supremo ha dado hoy ese paso que es inédito en democracia. Han condenado a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, a pagar 7.000 euros de multa, a pagarle 10.000 euros de indemnización a González Amador y por meter le han metido hasta las costas. El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de datos reservados, a pesar de que durante el juicio no afloró ninguna prueba sólida de que García Ortiz revelara ningún dato reservado. Es verdad que en España sí se puede condenar a alguien sin una prueba de cargo, en base a indicios, pero tienen que ser indicios múltiples, sólidos y objetivos. Y aquí hay 2 de los 7 magistrados del tribunal que deben de entender que los indicios o no son múltiples, o no son sólidos, o no son objetivos, o no son nada, porque han anunciado que están en contra del fallo y que van a emitir un voto particular explicando por qué. Será interesante leerlo todo, todos los argumentos, empezando por los de la propia sentencia que todavía está por escribir. La sentencia no está escrita. El Supremo, para evitar filtraciones, ha anunciado este fallo contra el fiscal general sin tener la sentencia escrita. Así que lo único que sabemos es que lo condenan. No cómo explican o cómo argumentan esa condena. Será interesante leer la sentencia cuando esté y ver cómo el tribunal esquiva la falta de una prueba de cargo y sobre todo cómo explican haber ignorado los testimonios de todos los periodistas que, como testigos y por tanto obligados a decir verdad, aseguraron que conocían antes que el fiscal general el contenido de aquel correo y que su fuente no fue Álvaro García Ortiz. Un tribunal dividido condena e inhabilita al fiscal general del Estado. Es gasolina para una desafección creciente respecto a la justicia, una desafección que entre todos tenemos que evitar como sea, incluso entre quienes tienen hoy la legítima y muy profunda convicción de que la condena es equivocada. Empezando por el gobierno. Durante el juicio escuchamos al presidente reivindicando la inocencia del fiscal general. Hoy el presidente ha guardado silencio. A partir de aquí hay cosas que no van a figurar en la sentencia, pero que sí figuran en la hemeroteca. Básicamente que la derecha política y judicial puso a García Ortiz en su diana desde el primer momento. Vimos al anterior Consejo General del Poder Judicial dictaminar en contra de este fiscal general sin ruborizarse cuando estaban en funciones y con el mandato caducado. Y buena parte del Tribunal Supremo nunca le perdonó a García Ortiz la orden que les dio a los fiscales del procés para que aplicaran la ley de amnistía entera, incluyendo el delito de malversación, por mucho que no les gustara. Eso nunca se lo perdonaron. Cae el fiscal general, lo condenan, lo inhabilitan. Insisto, habrá que esperar a leer la sentencia, pero lo que ya es un hecho es que los negocios de la familia de Ayuso a cuenta del material sanitario suman hoy una nueva víctima colateral. Después del business suculento del hermano con las mascarillas, al que le cortaron la cabeza fue a Pablo Casado. Y después del supuesto fraude fiscal del novio de Ayuso, derivado de los 2 millones que se metió con una única venta de mascarillas, el que termina defenestrado, fenestra para abajo, es el fiscal general del Estado. Y el que tiene que estar celebrando lo más grande esta noche es el mismo jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que reconoció ante el Supremo que él y su pelo blanco se sacaron de la manga la teoría de que hubo interferencias políticas en la Fiscalía contra el novio de Ayuso, que es lo que dio pie a todo lo que ha venido después. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Pedro, sabemos que el Supremo ha condenado al fiscal general, sabemos que es por revelación de secretos, pero no sabemos los argumentos, no hay sentencia todavía, no está escrita. No, Aymar, lo que sabemos solo es que el Supremo ha adelantado el fallo, le condena al fiscal general por ese delito de revelación de secretos y le impone la pena mínima, multa de 7.200 euros y 2 años de inhabilitación. Además, le obligan a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador y a pagarle a su abogado. La decisión no ha sido unánime, 5 votos a favor, los de los magistrados Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral y José Ramón Verdugo, y ha habido 2 en contra, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que han anunciado voto particular. La inspección fiscal, Aymar, tendrá que abrir expediente a García Ortiz, al que solo le queda ya el recurso al Tribunal Constitucional cuando se conozca la sentencia íntegra para decidir si le expulsa o no de la carrera fiscal. La pareja de Isabel Díaz Ayuso interpuso esta querella después de que la SER difundiera el correo electrónico
electrónico en el que el comisionista reconocía que había cometido 2 delitos fiscales y pedía un pacto. Ese correo sirvió para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso difundió entre periodistas afines que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador que se había frenado por órdenes de arriba. No conocemos los argumentos de la sentencia porque, como digo, no está escrita. España sabe que su fiscal general ha sido inhabilitado, pero van a pasar días hasta que sepamos las razones. ¿Sobre qué cuestiones que han salido durante la instrucción, durante el juicio, puede cimentarse una sentencia así? Isabel Vega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Es cierto porque 8 meses después de investigación, 6 días de juicio y una semana de deliberación, sabemos que hay una condena, pero no por qué hechos concretos. Y García Ortiz no llegó a juicio con una prueba objetiva en contra, sino con una redundancia de indicios, en palabras de la UCO. Se le atribuía el interés y la oportunidad de filtrar aquel correo electrónico para usarlo al día siguiente y desmentir a Miguel Ángel Rodríguez en una nota de prensa. El problema es que 3 periodistas declararon que tuvieron el correo antes que él y otros 3 que conocían también antes su contenido, y no eran los únicos. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente estaba en Fiscalía General del Estado. Sí, todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más. Eran el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, en el juicio, frente a la abogada del Estado, Consuelo Castro, en defensa del fiscal general del Estado, rebatiéndole. El borrado de su móvil pesaba también contra García Ortiz, aunque durante la vista oral se apreció que cambió de terminal una vez al año desde que llegó al puesto. Otro indicio en su contra, que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró que pensó que había sido él desde el principio, pero el caso es que ella no presenció que lo hiciera. Será la sentencia la que ponga en su sitio qué credibilidad dan los magistrados a cada uno de estos redundantes indicios. Primer análisis de esta noche de radio, programación especial en la cadena SER. Jesús Maraña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te sugiere lo que conocemos del fallo, de la condena, no de la sentencia, al fiscal general del Estado? Sí, yo creo que es importante distinguir, ¿no? Conocemos el fallo, hay algunas cosas que conocemos claramente si hemos seguido el juicio oral, incluso el procedimiento, la instrucción, y hay cosas que no sabemos. Una que ya habéis apuntado, que es ¿por qué se le condena al fiscal general? No lo sabemos en este momento. Sabemos que se le condena, y el lenguaje es importante, veremos hasta qué punto, ya no por revelación de secretos, como ha sido durante toda la instrucción la acusación. Ya se denomina revelación de datos reservados. Eso tiene algún matiz, o es exactamente el mismo delito contemplado, etcétera, lo veremos. Pero es verdad que se le condena la pena mínima, pero se cumple lo que aparentemente, y esto es un problema en términos de credibilidad de la justicia, es bastante insostenible, que es si se demuestra que un nombre concreto, con la relevancia de lo que es un fiscal general del Estado, fue el autor de una filtración, ya sea de un correo concreto o de datos reservados que todavía no sabemos muy bien a qué se refieren, porque habrá que demostrar, creo que tendrán que demostrar con argumentos y con datos y con crédito y solvencia a qué se refieren y si era algo que no se conocía anteriormente, como han atestiguado, con obligación de decir la verdad, y ya se ha explicado varios periodistas de muy diferentes medios. A mí me parece que estamos asistiendo, sinceramente, hasta donde uno conoce, a una posibilidad de atropello de la presunción de inocencia, yo la he percibido a lo largo de este proceso y lo hemos hablado más de una vez, y segundo, a un atropello del derecho a una información veraz, que está en la Constitución, que nos obliga a todos y también a las instituciones como el Tribunal Supremo. Nos obliga a todos, vamos a ver hasta qué punto eso queda absolutamente atropellado, y en ese sentido esto, me parece, no solo es un fallo histórico, sino que va a tener consecuencias, no sé hasta qué punto y en qué medida o en qué profundidad, pero creo que tiene consecuencias respecto al crédito del propio sistema democrático. El gobierno está llamando a la calma, podemos decir, a los ciudadanos que consideran injusto el fallo de hoy del Tribunal Supremo. Les pide que sigan confiando en la justicia y en las instituciones en general, aunque no compartan la decisión de hoy del Tribunal Supremo, que el propio gobierno ha reconocido que no la comparte. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Esa es la reacción en público, muy contenida, porque en privado en el PSOE y en el gobierno lo que trasladan es una absoluta indignación con el fallo del tribunal. Oficialmente, la Moncloa no se mueve de esa idea de que respeta, aunque no comparte en absoluto, la condena al fiscal general. El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que
que no lo compartimos. Pese al pronunciamiento del Supremo, el ministro de Justicia ha querido reiterar hoy el reconocimiento del Gobierno a la labor de García Ortiz en defensa, ha dicho, de la ley y de la verdad, lanzando además un mensaje a quienes, como el Ejecutivo, discrepan del pronunciamiento judicial. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de derecho, con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial. El Gobierno ha tomado partido claro durante todo este proceso junto al fiscal, defendiendo en todo momento, lo ha hecho el propio presidente, la inocencia de Álvaro García Ortiz. Lo ha hecho Pedro Sánchez incluso cuando ya estaba sentado en el banquillo. En el PSOE lo que están defendiendo hasta ahora es que esa estrategia no les va a penalizar, al contrario, lo que creen es que la sentencia va a cohesionar a las fuerzas progresistas y va a movilizar a los suyos. Creen que la reacción del PP pidiendo la cabeza del presidente demuestra que detrás de todo esto ha habido un proceso con un interés político. Hay dirigentes socialistas, Aimar, que incluso ven en esta sentencia paralelismos con los procesos judiciales contra Costa en Portugal o Lula en Brasil. Los socios del gobierno son muy duros. Esquerra ha acusado esta tarde a parte del Poder Judicial de hacer golpismo. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Sí, el sentir de los socios del gobierno, tanto a su izquierda como a su derecha, es el mismo. La condena al fiscal general es el último paso que quedaba para judicializar definitivamente la política. Desde Sumar recalcan que la sentencia está basada en indicios débiles, dicen que es un caso de una gravedad absoluta y hablan de golpe judicial. Una definición, como tú decías, que también comparten en Esquerra. Gabriel Rufián. Hay una parte del Poder Judicial que hace mucho tiempo que hace golpismo. Ya está, porque los golpes de Estado hoy se hacen desde un plató y en sede judicial. Es así de duro. Y es una enorme carencia democrática. La idea del golpismo judicial también la recalcan en Junts, aunque para destacarla Míriam Nogueras apunta al PSOE. Els catalans som els menys sorpresos per aquest desenllaç, perquè coneixem el Suprem i també perquè sabem de quién depende la Fiscalia. I recordem que el PSOE i el PP van pactar al Consejo General del Poder Judicial. La corrupció espanyola està institucionalitzada. Avui Génova i demà Ferraz. Y para el PSOE la justicia... Conocemos el Supremo y ya sabemos de quién depende la Fiscalía. Para el PSOE la justicia deja de ser justa cuando les afecta a ellos. Decía Nogueras, de golpismo judicial y Lofer hablan en Podemos tras la sentencia contra el fiscal. Su secretaria general recuerda que esto no es nuevo. Ya se lo advertimos al Partido Socialista. Primero vinieron a por Podemos, después fueron a por los independentistas y ahora, como no han hecho nada para democratizar la justicia en España, van también a por ellos en un caso de golpismo judicial sin precedentes en España. Desde el PNV, Aimar, hablan de una sentencia que les produce perplejidad. Maraña, ¿tú puedes llegar a entender que hay una parte de la ciudadanía progresista representada por estos partidos que acabamos de escuchar, pero incluso también por el Partido Socialista, que entienden que el Tribunal Supremo ha forzado la máquina con la decisión de hoy? Bueno, insisto en que se entiende y hay que distinguir muy bien lo que es el respeto y el acatamiento de una decisión judicial, y en este caso de la última instancia de sentencia firme, que es el Supremo, pendiente del Constitucional en su caso. Una cosa es respetar y acatar ese fallo, y otra cosa es discrepar profundamente de un fallo, y insisto, sin conocer la literalidad de una sentencia. Claro que se puede discrepar, y en este caso a mí me parece que hay elementos muy sólidos para discrepar, para incluso sospechar de otras intencionalidades, otros condicionamientos, otros factores que han podido influir en el proceso. Cuesta entender que precisamente, y vamos a ver si es así o no, pero esta tarde, hablando con distintos juristas, esto de que ahora se hable de datos reservados y no de secretos y algunos otros ingredientes de lo que conocemos, lleva a pensar que volvemos al origen, a la famosa nota de prensa que el propio fiscal general desde el primer minuto ha asumido su responsabilidad sobre ella. Y si fuera así, claro, volvemos al punto que durante el proceso no se ha discutido, pero ha estado sobre la mesa, de si los mismos magistrados que rechazan la ilicitud de aquella nota, la rechazan, lo que venía del Tribunal Superior, y deciden investigar concretamente al fiscal general y a la fiscal de Madrid, no a nadie más, sobre la posibilidad de haber revelado el famoso correo de González Amador, bueno, sean los mismos que deciden ahora que efectivamente lo que señalaron desde el primer minuto se convierte en fallo, en sentencia, en condena, y si al final tiene que ver con la famosa nota informativa, creo que es más que discutible. Y esto no es que lo diga yo, es que por el camino y durante la instrucción ha habido juristas eminentes que ya pusieron sobre la mesa, oiga, si no hay más indicios que esto,
se sostiene muy difícilmente una acusación. Y estamos en el punto ya de la condena. El PP está usando esta condena al fiscal general del Estado, el PP le está usando para pedir la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba claro que esa petición de dimisión iba a sonar, pero antes Feijóo ha dicho unas cuantas cosas. La primera, se ha sumado por completo a la versión de Ayuso, colocando al fiscal como una pieza del ajedrez de Moncloa para acabar con una presidenta autonómica. Se prestó a ser un peón y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma. Todo esto tiene un nombre, según Feijóo, abuso de poder y ataque a la independencia judicial. Por eso le hace la lista de reclamaciones a Sánchez como responsable político, dice, de la sentencia. La primera reclamación, pedir perdón. Un mínimo de decencia requeriría del señor Sánchez, en primer lugar, disculpas a la justicia y a la ciudadanía. ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal? Repitió una y otra vez. Pues hoy tiene la respuesta. Nadie. Perdón por nombrar a García Ortiz y por manosear, dice, de forma burda las instituciones. Feijóo reclama además disipar las dudas que pesan sobre la Fiscalía y su tercera exigencia, pues la dicha, Aimar, elecciones. Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Pero porque esa es la salida digna, estamos seguros de que no la tomará. Lo importante es el imperio de la ley y no el imperio de Sánchez, sentencia el líder del PP, que remata. El fiscal general ha escrito una página negra de la historia de España, pero la tinta se la ha suministrado el presidente del gobierno. Y la que está celebrando por todo lo alto lo de hoy es Isabel Díaz Ayuso, que está convirtiendo esta condena al fiscal general del Estado en una supuesta prueba para que la comunidad internacional vea lo que está pasando en España. Esto lo ha escrito Isabel Díaz Ayuso en inglés, como si fuera una líder de la oposición de un régimen autoritario, pidiendo ayuda internacional. Javier Carrera. Ha tardado, pero ha llegado la valoración de Ayuso y además bilingüe en inglés y en español. Lo celebra la presidenta amparándose en el supuesto eco internacional de la noticia y asegurando que no se concibe utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo a costa de un particular. Dice, más allá van fuentes de su entorno que lo califican como un éxito de la democracia. Le acaba de contestar con mucha ironía también en inglés el ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, señalando que lo que sabe ahora todo el mundo es que su novio pagó un ático con dinero supuestamente defraudado. López, que en un primer momento prefería ser prudente. Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente. Déjenme que lea lo que quiero leer. Mientras, desde Más Madrid, la ministra Mónica García califica la sentencia como un golpe letal a la presunción de inocencia. Maraña, legítima sensación de victoria la que tiene hasta ahora Isabel Díaz Ayuso. No, el fallo que hemos conocido hoy, y si enlazamos la línea de puntos de aquella rueda de prensa con las banderas detrás en la institución de la Comunidad de Madrid, denunciando que Hacienda le debía 600.000 euros a su pareja, el fallo de hoy es lógico, es comprensible que la tenga absolutamente en órbita, ¿no? Que la tenga flotando y que lo celebren convenientemente. No sé si en ese ático, que todavía no está asentado judicialmente, pero que todos los indicios llevan a que está pagado con dinero, pues no declarado al fisco, ¿no? Pero sí, ella tiene toda la coherencia ahora, tal como ha actuado, de celebrar lo que está pasando y el fallo que le ha regalado a su pareja al Supremo. Jesús, mil gracias. Nada, a vosotros un abrazo. Hora 25. Con Aimar Bretos. Hoy es el día para que a todo el mundo le pasen cosas que van a quedar absolutamente eclipsadas por la noticia del fiscal general, pero las Cortes de Castilla y León le acaban de tumbar los presupuestos a Fernández Mañueco, al presidente del Partido Popular. Radio Valladolid, Álvaro Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Y es que Alfonso Fernández Mañueco acusa a PSOE y Vox de no haber querido nunca negociar el presupuesto y anuncia que todo lo no aprobado irá en su programa electoral. PSOE, Vox, UPL, Soria y Unidas Podemos e IGEA han tomado este presupuesto. Ustedes en el debate han demostrado que prefieren el ruido y con ello han formado una gran coalición, la coalición del ruido. Tienen un interés común, que nada avance. Mañueco anuncia que tratará de aprobar de nuevo este presupuesto a partir de los comicios de marzo si sigue al frente de la Junta. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no resuelve el caso. No lo resuelve porque no es firme.
El afectado puede recurrir contra la misma sala y solo si los magistrados reinciden, entonces sería firme. Firme quiere decir que debe aplicarse inmediatamente después, pero no será definitiva hasta que se pronuncien si se les reclama y apuesten a que se les reclamará el Tribunal Constitucional y o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dos instancias que parecen exteriores, pero cuyas sentencias son de aplicación doméstica insoslayable y que no son solo superiores en rango, sino que además exhiben mayor calidad jurídica. La suelen demostrar rectificando una y otra vez a un Supremo demasiado anclado en tiempos pretéritos. La sentencia contra el fiscal general es trémula, le impone solo una pena de inhabilitación, la menor que se despacha, pero al mismo tiempo rotunda, porque en la vista oral no han aparecido pruebas y condenar sin pruebas ya es mucho condenar. Pese a esa, digamos, liviandad jurídica de la pena, que no institucionalmente es muy grave, los partidarios de liquidar a García Ortiz como fiscal general ni siquiera han conseguido la unanimidad. 2 de los 7 magistrados se pronunciarán con un voto particular discrepante. Estos votos suelen ser la estructura en casos tan polémicos sobre la que los tribunales superiores al Supremo acaban dictaminando. Muchos oyentes estarán hoy decepcionados. La calma. Echen mano esta noche del clásico griego Sófocles. Lean Antígona. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.